creo. Ya está, ¿no? Ya. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el capítulo 9. Bueno, nosotros somos el grupo 6 y vamos a exponer sobre la primera parte de aprendizaje no supervisado, ¿no? Los integrantes del grupo son José Conde, que bueno, que en esta oportunidad no puede acompañarnos. Bueno, mi persona, Junior Candela y Javier Serna, ¿no? Hoy vamos a poner sobre técnica de aprendizaje no supervisado. Ahí quiero darle paso a mi compañero Javier Serna. Muchas gracias. Muchas gracias, Junior. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, Ok, bueno, ¿cómo están todos? Vamos a hablar sobre técnicas de aprendizaje no supervisado, un tema con bastante potencial en el área de Machine Learning. En general, aunque la mayoría de las aplicaciones de aprendizaje automático se basan en aprendizaje supervisado, la mayoría de los datos no están disponibles con etiquetas, no están etiquetados. Jan LeCun, un renombrado científico de datos, dijo que si la inteligencia fuera un pastel, el aprendizaje no supervisado sería el pastel, el aprendizaje supervisado sería el glaseado del pastel y el aprendizaje por refuerzo sería la cereza del pastel. Es decir, que hay un gran potencial en el aprendizaje no supervisado que apenas se ha empezado a tocar. Ahora, bueno, el aprendizaje no supervisado, como todos ya sabemos, es una técnica de machine learning donde el algoritmo analiza datos que no cuentan con etiquetas o respuestas predefinidas y en vez de aprender de ejemplos ya clasificados anteriormente, el algoritmo busca patrones por sí mismo. Siguiente diapositiva. Ok, motivación, no, la anterior. Sí, esa. Ajá. Motivaciones para hacer aprendizaje no supervisado, ¿no? Por ejemplo, el problema de la etiquetación. Digamos que quisiéramos crear un sistema que capture imágenes de cada producto que sale de una línea de producción y detecte cuáles son los productos defectuosos y cuáles no. Entonces, de manera no muy complicada, podríamos crear un sistema que tome fotos automáticamente, cada día obteniendo así miles de fotos y en unas cuantas semanas podríamos tener un dataset de tamaño razonablemente adecuado. Pero espera, no tiene etiquetas. Ahora entonces, si queremos entrenar un clasificador binario que prediga con imágenes si un producto es defectuoso o no, deberíamos etiquetar cada una de las imágenes como defectuoso o normal. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, pero hacer esto necesitaríamos una o varias personas que se tomen el tiempo de ir por cada una de las miles y miles de imágenes que hemos recopilado. Y esto tomaría tiempo, tomaría dinero y bueno, es una tarea tediosa, por decirlo menos. Así que usualmente termina cediéndose solamente con un pequeño subset de las fotos disponibles y lo que resulta en un dataset pequeño y en el desempeño del clasificador no tan bueno, usualmente decepcionable, según nos comenta el autor del libro. Más aún, cada vez que la empresa haga cambios en el producto, todo el proceso va a tener que volver a hacerse desde el comienzo. Entonces, ¿no sería, por ejemplo, bueno que el algoritmo pudiera explotar esta data no etiquetada sin necesidad de que una persona estuviera manualmente etiquetando cada una de las fotos? Bueno, pues ahí es donde ingresa el aprendizaje no supervisado. La principal ventaja del aprendizaje no supervisado es, como ya lo mencionamos, que el algoritmo puede explotar los datos no etiquetados sin la necesidad de intervención humana. En capítulos anteriores hemos visto el tema de la reducción de dimensionalidades. Esta, de hecho, también es parte del aprendizaje no supervisado y es la forma más común de esta. En este capítulo nos vamos a enfocar en tareas principales del aprendizaje no supervisado, como son el clustering, la detección de anomalías o outliers y la estimación de densidad. Siguiente diapositiva, por favor. Disculpen que estoy un poco mal de mi garganta, de clima. Clustering. Por definición, el clustering tiene como objetivo agrupar instancias similares en grupos llamados clusters. El clúster es la tarea de identificar instancias similares y asignarlas a grupos llamados clusters. A diferencia de la clasificación, el clustering es una tarea no supervisada. En la figura a la izquierda vemos el conjunto de datos de las flores que hemos estado viendo durante los anteriores capítulos. Están los datos de las iris con sus etiquetas. Y a la derecha está el mismo conjunto de datos sin etiquetas. Los algoritmos de clustering pueden detectar fácilmente que el grupo inferior izquierdo, pequeño, pero no es tan obvio para detectar la diferencia en el grupo superior derecho, que está compuesto por dos subgrupos distintos. Siguiente diapositiva. Aplicaciones del clustering.
El clustering tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la segmentación de clientes podemos agrupar a los clientes según sus compras y actividades en sitio web para adaptar mejor los productos y las campañas de marketing. En el análisis de datos, el clustering puede ayudar a entender mejor los datos agrupados en instancias similares. También se puede usar para reducir la dimensionalidad y detectar anomalías. En el aprendizaje semi-supervisado, el clustering puede ayudar a propagar etiquetas en un conjunto de datos que tenga pocas etiquetas, ¿no? Además, se puede utilizar también en motores de búsqueda y segmentación de imágenes, donde imágenes de formas similares son agrupadas para facilitar la búsqueda y la detección de objetos en específico que se quieran observar en esas imágenes, ¿no? Algo similar a lo que comentamos en el ejemplo del principio, ¿no? De las diferencias entre productos defectuosos y no defectuosos. Siguiente diapositiva. Le doy pase a mi compañero Junior. Sí, en esta parte vamos a hablar sobre el K-means, que es una de las técnicas de clustering. Hay varias, pero el K-means es como que el más... Siempre se suele iniciar por el K-means porque es el más fácil de aprender y también es muy útil en muchos de los casos que se utilizan, ¿no? Es un método de agrupamiento que divide un conjunto de datos en K-grupos o clústeres, ¿no? Estos K-grupos uno lo define, ¿no? Yo defino cuántos grupos voy a crear o cuántos clústeres, ¿no? Los datos se agrupan de tal manera que los puntos en el mismo clúster sean lo más similares entre sí, ¿no? Y que sean lo más diferentes entre sí con otros puntos de otros clústeres, ¿no? O sea, que cada clúster como tal sea lo más homogéneo posible, ¿no? Eso es lo que está diciendo este punto. Y lo otro es que lo único que le importa a la hora de asignar una instancia es a un clúster es la distancia al centroide, ¿no? Que generalmente suele ser una distancia euclidiana, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo funciona, ¿no? Tenemos o sea, cada ubicación de los centros, en este caso los centroides, y en base a eso se halla la distancia de cada punto a los centroides y los puntos más cercanos a cada centroide se le etiqueta con un color, en este caso, ¿no? Luego que ya se tiene todos los puntos, o sea, coloreados, se halla nuevamente el centroide, se calcula como el promedio, ¿no? De la posición de cada uno de esos puntos, y nuevamente se aplica esa técnica, ¿no? Se calcula nuevamente la distancia de cada punto a ese centroide y en base a la distancia se etiqueta, ¿no? Eh, el input de Kami es una imagen como esta, o sea, datos como estos puntitos que no tienen ningún color, no tienen ninguna etiqueta, nada, ¿no? Solamente son puntos. Y la salida suele ser algo así, ¿no? Suele ser, voy a poner el control láser, algo como esto, ¿no? Acá tenemos ya una región en la cual todos los puntos que están dentro de esta región pertenecen a este clúster, ¿no? Y acá también, ¿no? Acá tenemos en este caso cinco regiones, ¿no? ¿Cómo funciona el K-Mix, no? Primero elegimos los centroides al azar, ¿no? O sea, definimos bueno, en este caso, cada instancia, ¿no? Al azar, de conjunto de datos y utilizamos esos puntos como centroides, ¿no? Etiquetamos las instancias. Con etiquetar se refiere a darle un color. Por ejemplo, acá le estamos dando un color de verde, un color de naranja, de azul, ¿no? Le damos un color a cada uno de acuerdo a la distancia a ese centroide, ¿no? Luego que ya está etiquetado cada una de las instancias, nuevamente actualizamos los centroides y luego regresamos al paso 2. Nuevamente etiquetamos las instancias, actualizamos los centroides y así, ¿no? Al paso 2. Hasta que los centroides dejen de moverse. O sea, hay un punto en el cual los centroides ya no se mueven, están fijos, porque ya estamos en el punto más óptimo, ¿no? En ese punto ya no detenemos. Se garantiza que el algoritmo convergerá en un número finito de pasos, ¿no? O sea, siempre se va a llegar a un óptimo, ¿no? Generalmente son pasos bastante pequeños, ¿no? Aquí tenemos una imagen de cómo funciona. O sea, tenemos acá, en este caso, cinco centroides, hemos definido acá cinco centroides. Hemos tomado cinco instancias como aleatorias. Luego de ello calculamos la distancia de cada uno de los puntos de este centroide, ¿no? En este caso, todos los puntos más cercanos a este centroide se van a etiquetar del mismo color, en este caso de amarillo, ¿no? Y acá está de verde, acá está de gris, ¿no? Y ahora, en base a estos grupos que ya he hallado, voy a actualizar nuevamente los centroides. Entonces voy a tomar el promedio de todos los puntos que están acá para calcular la ubicación del nuevo centroide, que en este caso ahora está acá. Este que estaba por acá ahora está por acá, ¿no? O sea, ha cambiado la posición del centroide, ¿no? Y así hemos calculado nuevamente los centroides. Y ahora otra vez vamos a calcular la distancia de cada punto de ese centroide y vamos a etiquetarlo, ¿no? Como está acá.
y nuevamente autorizo los centroides y nuevamente los etiqueto, ¿no? Hasta un punto en el cual ya no haya cambio en esos centroides, sean fijos. Ahora, esto de acá tiene algunas complicaciones, por así decirlo, cuando, o sea, porque acá estamos inicializando los centroides, ¿no? Al azar. Hemos elegido 5 puntos al azar. Entonces, esta elección de los centroides suele determinar, ¿no? Cómo va a terminar los centroides como tal al final, ¿no? Luego de elegir estos puntos al azar. Entonces, es importante también tener métodos para saber cómo elegir esos puntos al azar, que también lo mencionan en el libro, para que logremos llegar a un óptimo global, ¿no? O sea, porque si elegimos acá otra configuración de centroides iniciales, vamos a llegar a otro gráfico, ¿no? O sea, un gráfico diferente a este. Entonces es importante probar con diferentes combinaciones de centroides para no terminar en un óptimo local, ¿no? O sea, queremos llegar al óptimo global, ¿no? En este caso. En la imagen se puede ver dos soluciones distintas para diferentes inicializaciones de centroides. En este caso hemos inicializado de forma diferente a esta y vemos que acá tenemos esta configuración, acá tenemos otra configuración, ¿no? Que es muy diferente a esta, ¿no? Ahora, internamente, en este caso, el método, o sea, la clase Cummings utiliza un hiperparámetro que se llama ninit, ¿no? Que, o sea, le decimos cuántas inicializaciones aleatorias queremos, ¿no? Por defecto suele ser 10. Lo que esto hace es, para cada inicialización, llega hasta su óptimo y calcula la inercia, ¿no? La inercia es una métrica que tiene que ver con la suma de cuadrados de cada instancia a su centroide, ¿no? Porque vamos a calcular la suma de cuadrados de la distancia de este punto a este punto y vamos a sumarla con toda la distancia, ¿no? De todos a su respectivo centroide. En este caso vemos que esta configuración tiene una inercia de 2,19 y esta tiene una inercia de 2,58. Pues elegiríamos esta configuración, ¿no? Pero acá solamente hay dos, pero si vamos a poner un ninit de 10, por ejemplo, vamos a tener 10 configuraciones diferentes y el método va a elegir, ¿no? Va a elegir al más óptimo, ¿no? El que tenga una menor inercia. En este caso elegiría este si tuviéramos dos inicializaciones, ¿no? Ahora, eh, el Cummings también suele utilizar toda la data, ¿no? O sea, acá estamos utilizando toda la data, estamos volando la distancia, en este caso, a cada centroide, de cada punto a cada centroide. O sea, utilizamos todos los puntos que tenemos acá, ¿no? Entonces, es que hay demasiadas instancias, va a ser muy costoso, ¿no? Tanto a nivel de procesamiento y también a nivel de almacenamiento, ¿no? Porque tenemos que almacenar mucha información, ¿no? Entonces, para ello hay métodos alternativos para poder llegar lo más cercano al último global, ¿no? En este caso es el Cummings en minilotes. En lugar de usar el conjunto de datos completo en cada iteración, el algoritmo es capaz de usar minilotes. O sea, vamos a utilizar una parte de los datos, ¿no? Obviamente de forma aleatoria, ¿no? Pero vamos a utilizar una parte de los datos y sobre esa parte vamos a calcular los centroides, ¿no? Moviendo los centroides solo ligeramente en cada iteración, ¿no? Esto acelera el algoritmo, que normalmente de un factor de 3 a 4, vamos a hacer un gráfico en el que se puede ver la comparación, y permite agrupar grandes conjuntos de datos que no caben en la memoria, ¿no? Esto de acá suele ser un gran problema, ¿no? Porque al haber tantos datos, la memoria no suele soportar tanta información y por eso se recurren a estos métodos, ¿no? Estos métodos son muy útiles, no solamente para los CAMI, sino para muchos métodos. Por ejemplo, cuando vimos el tema del grid search, también, ¿no? O sea, suelen trabajar con toda la data, pero también se puede trabajar con mini lotes para optimizar este grid search, ¿no? Y encontrar también el óptimo, ¿no? Su inercia suele ser ligeramente peor que con el Cummings clásico. O sea, si utilizamos este Cummings, que es el que usa todas las instancias, su inercia que encuentra suele ser mejor que esto, que con minilotes, ¿no? Con mini batch. Pero aún así puede ser aceptable si es que compensa en rendimiento, ¿no? En tiempo de ejecución, en almacenamiento, ¿no? Acá está cómo se utiliza, ¿no? Acá llamamos a la clase sklearn.cluster y vamos a importarlo de minibatch Cummings, ¿no? Acá definimos que queremos 5 clusters y un random state, ¿no? Nada más una semilla para inicializar, ¿no? Y lo ajustamos. Acá se puede comparar cómo se ven los minilotes, primero respecto a la inercia, ¿no? Que es la métrica de rendimiento para los KNX. Aquí podemos ver que los minibatch suele ser la inercia un poquito mayor, ¿no? O sea, ligeramente mayor que los KNX, ¿no? O sea, que es peor, ¿no? Porque a mayor inercia suele ser peor, ¿no?
En cambio, en temas de rendimiento vemos que acá están los K-means y acá están los mini-batching. O sea, vemos que la reducción de tiempo es considerable, ¿no? Está en un factor de 3 a 4, ¿no? Y si es que esto va aumentando, también el ratio va a ser mucho mayor, ¿no? Ahora, eh, también acá, como, o sea, como le decía al inicio, este método requiere elegir los clústeres. En este caso hemos elegido 5, ¿no? Pero también podemos elegir 4, podemos elegir 3, ¿no? También depende de cuántos clústeres vamos a elegir, porque uno elige la cantidad de clústeres y de acuerdo a eso va a encontrar su óptimo para esa cantidad de clústeres, ¿no? Pero también es importante saber cuántos clústeres vamos a elegir, ¿no? Y para ello hay algunos métodos. En este caso, en el libro se muestran dos métodos, que uno es el método del codo. Aquí se puede ver, ¿no? O sea, aquí tenemos un gráfico del número de clústeres, en este caso K, con la inercia, ¿no? Siempre se compara con la inercia. Y aquí vamos a ver cómo es que va decreciendo la inercia. Por ejemplo, de 2 a 3, la inercia ha decrecido bastante, ¿no? Ha mejorado muchísimo hasta acá, ¿no? Y acá hasta acá también. Pero vemos que a partir de este punto, la inercia sigue mejorando, pero aún así ese mejoramiento no es tan pronunciado como al inicio, ¿no? Esto es como un codo, o sea, tiene una forma de un codo. Entonces, bajo este método se elige este puntito de acá, ¿no? Que en este caso sería el óptimo, ¿no? Es K igual a 4. Ahora, elegimos el punto en el cual se forma un codo, ¿no? En este caso acá vemos que se forma un codo, ¿no? A partir de este punto, el mejoramiento de la inercia no es tan significativo, ¿no? Si quisiéramos ser un poco más matemáticos, hasta podríamos llegar a la derivada y podemos ver, ¿no? Que este crecimiento no es tan pronunciado como hasta antes de este punto, ¿no? Por eso elige este punto. Ahora, tenemos el otro método que es el score de silueta, el silhouette score, también le llama. Y esto de acá, o sea, esto de acá suele ser mucho más interesante que este método o sea, que es como que muy tosco. Bueno, el libro lo describe como tosco, ¿no? Porque acá la inercia está, o sea, siempre la inercia está bajando, ¿no? Siempre. Pero si que tuviéramos más poder computacional, pues elegiríamos el último, ¿no? Para que la inercia sea lo más chiquito posible, ¿no? Pero bajo este método se ve diferente. O sea, acá lo que hacemos es tomar, o sea, tomamos un punto, hallamos la media de la distancia de ese punto. En este caso va, ¿no? O sea, A es igual a la media de las distancias o sea, a esa instancia del mismo clúster, ¿no? O sea, tomamos un punto de ese clúster, calculamos todas las distancias de los demás puntos de ese clúster y sobre eso calculamos la media. El B sería la distancia de ese punto a todos los otros puntos de los otros clústeres. Bueno, en este caso del clúster más cercano, ¿no? La distancia de ese punto a los puntos del clúster más cercano. Y sobre eso calculamos la media. Luego, sobre eso, o sea, calculamos en este caso el coeficiente de silueta, que sería B menos A entre el máximo de A y B. Y este para un punto nada más, ¿no? Pero tenemos que hacerlo para todos los puntos. Entonces, por eso que este método requiere mucho poder computacional, ¿no? O sea, es mucho más costoso que este método que es más sencillo, ¿no? Este método de acá no consume tanto recursos como este, ¿no? Pero este de acá es mucho más fino. Y luego que ya tenemos ese score, vamos a hallar un promedio, ¿no? Y ese promedio es el score de silueta, ¿no? En este caso podemos ver, ¿no? De que nuevamente 4 es el que tiene un score mucho más alto, lo cual es el mejor, el 4. El 5 también, ¿no? Pero vemos que el 6 tiene un score mucho más abajo, ¿no? Y el 7 también, el 8 también. En cambio, acá veíamos que el score en cada momento eh, bajaba, ¿no? Siempre era mejor. Pero desde el comienzo de silueta vemos que no. Vemos que el mejor era 4 y los demás eran menores, ¿no? Eran mucho menores. O sea, a pesar que había más clusters, aún así, el 4 era el óptimo, ¿no? Porque esta de acá también toma en cuenta la distancia de los puntos a las otras instancias. O sea, puede que haya un punto que esté casi al límite, o sea, esté casi entre los límites, o sea, entre las fronteras de dos clústeres, y ese punto no haya sido bien clasificado, ¿no? Este método toma en cuenta ese detalle, ¿no? Por eso que es mucho más fino que el método del codo. Entonces acá nuevamente elegimos el K igual a 4, ¿no? Y aquí tenemos algunas conclusiones y ya, o sea, al final voy a mostrar el código del libro también que menciona algunas aplicaciones interesantes. El algoritmo K-means es muy fácil de implementar y muy fácil de entender, ¿no? Es de lo más fácil que hay en los métodos de clustering, ¿no? Pero es necesario ejecutar el algoritmo varias veces para evitar soluciones subóptimas, ¿no?
ya que depende mucho de las inicializaciones que le damos, ¿no? También los métodos de minilotes pueden ayudarnos a reducir el costo computacional, pero no suelen llegar al óptimo lo global, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado de cuánto podemos tolerar que el último local sea diferente al último global. O sea, qué tanto podemos permitir de que sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, si que tenemos, no sé, un 0.9 a un 0.85, no es tan lejos del óptimo global, ¿no? Podemos elegir un óptimo local, ¿no? El algoritmo Cummings requiere que elijamos el número de clústeres, ¿no? Esto de acá es un problema, ¿no? Es un problema porque hay algoritmos, hay métodos o sea, hay casos en el cual no tenemos por qué definir este número de clústeres, ¿no? O sea, por ejemplo, hay otros métodos que vamos a verlo ya en otras sesiones, ¿no? Por ejemplo, el clustering jerárquico, que es un método o sea, automáticamente te arma el número de clústeres, ¿no? No tienes por qué definirlo, ¿no? Ahora vamos a ver acá el código que nos muestra el libro, que también es un código bien interesante. A ver, esta parte ya lo vimos, pero igual voy a dar una repasada así rápido. Desde acá, ¿no? Acá, bueno, aquí crea puntos, que crea unos puntos para que se pueda entrenar. Acá está la data como tal sin etiquetar. Luego que ya hemos entrenado el modelo, una manera de alojar la predicción es así, ¿no? O sea, tenemos acá o sea, el clúster al cual pertenece, ¿no? En este caso, cada instancia, ¿no? Pero también hay otra forma o sea, suele ser más interesante, que es, ¿cómo le llamaba el libro? Le llamaba algo de suave. Está por acá. Ah, y acá está, ¿no? Hard clustering versus soft clustering, ¿no? En el hard clustering, o sea, simplemente ya le damos una etiqueta, ¿no? Si es el cluster es 4, 3, 2, ¿no? Pero en el soft clustering vamos a definir o sea, vamos a dar las distancias a cada clúster en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá está la distancia del clúster 1, al clúster 2, al clúster 3, ¿no? Esto de acá puede ser interesante de analizar porque, o sea, podemos tener como que distancias muy cercanas, por ejemplo, 0.33, 0.35, y ahí se podría dudar, ¿no? De si que realmente pertenece al clúster 1 o pertenece al clúster 2, ¿no? Entonces, esta forma de acá también suele ser un poco más interesante, ¿no? Que el hard clustering, que solamente da una etiqueta, ¿no? De cómo es que se utiliza el Cummings en este caso. Definimos el número de clústeres que queremos, en este caso 5. La inicialización va a ser aleatoria. En este caso solamente una inicialización nada más, ¿no? Pero podemos darle más, ¿no? O sea, te recomienda darle un número diferente de uno, ¿no? 5, 10, ¿no? Para tener diferentes configuraciones iniciales o sea, y comparar, ¿no? O sea, y comparar y en base a eso elegir el mejor, ¿no? De esas inicializaciones. Aquí puede verse cómo es que se va actualizando, ¿no? En los centroides. Este método acá también, aquí hay en este caso un plot. Hay una función también es bien útil para verificar o sea, estas regiones, que es, acá lo puso, creo, mesh scripts, no creo que se llama. Esta función de acá, ¿no? O sea, esta función acá es muy utilizada, no solamente en Camino, ¿no? También en las técnicas de clasificación también se suele utilizar este método o sea, para graficar esta región, ¿no? No es necesario que recuerden ese código, sino que nada más lo utilicen y lo adapten, ¿no? Porque es complicado de recordar. Por lo menos yo hasta ahora no he podido recordar cómo funcionan todas estas funciones, ¿no? Para hacer estos gráficos. Aquí también está la inercia, como le mencionaba, que es la métrica que utilizamos para este algoritmo. La inercia como tal es positiva, ¿no? O sea, a una menor inercia mejor, ¿no? Pero cuando ya hablamos de score, o sea, el score en este caso del modelo, el score se presenta como negativo, ¿no? Porque, o sea, al final, a un mayor score, el modelo suele ser mejor, ¿no? Pero si usamos la inercia como tal, y la inercia, el menor valor es mejor, entonces acá lo muestra como negativo, ¿no? O sea, para que en este caso este número sea mayor, ¿no? Que otro número que es más grande en valor absoluto, ¿no?
Por eso creo que este de acá es el mejor. Y lo muestra como negativo, ¿no? Aquí está este con múltiples inicializaciones. En este caso definimos un ninit igual a 10 para tener varias inicializaciones. Y en base a eso el modelo elija, ¿no? Elija de estas 10 configuraciones cuál es la mejor, ¿no? Lo cual suele ser lo más recomendable de hacer, ¿no? Esto que lo vimos. Bueno, aquí también hay otra manera también de inicializar los androides. En el libro lo menciona, o sea, es básicamente elegir o sea, puntos, pero que estén lo más alejado posible, ¿no? Acá está lo del tema de los mini batch, ¿no? Al final, o sea, importamos la clase mini batch kami y sacarle, y bueno, le damos acá los clústeres y las inicializaciones, ¿no? Y en base a este método, acá te arroja la inercia, ¿no? En este caso, la inercia del óptimo es 211, ¿no? Que es en este caso, es muy cercano al que está acá arriba, que también tenemos 211, ¿no? Que este con todos los datos, no, este es 211.59. ¿Y cuánto nos arroja acá? Y acá nos arroja 211.65, o sea, es un poquito mayor la inercia, ¿no? Que acá, ¿no? Pero aún así está bien cerca, ¿no? O sea, en este caso el Minimatch ha sido mucho mejor, ¿no? O sea, es un poco mayor la inercia, pero aún así el tiempo de ejecución es mucho más rápido. Y por acá ya al final muestra una aplicación muy interesante con respecto a las imágenes. Ahora te lo voy a pasar. Acá está, ¿no? Usando los clustering para la segmentación de imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen y ahora, o sea, esta imagen de acá o sea, vamos a crear 10 clústeres, ¿no? En este caso 10 clústeres y, o sea, en base a cada, o sea, y en base a cada centroide que tenemos vamos a hallar todos los clústeres. En este caso vamos a hallar 10 colores, ¿no? O sea, cada color va a ser un clúster como tal, ¿no? Entonces, esta imagen que puede tener muchos tonos de colores se van a reducir solamente a 10 colores, ¿no? De acuerdo o sea, van a tomar cada pincel, en este caso toman cada pincel y toman la distancia, ¿no? A ese color. Y al que esté más cercano a ese color, le voy a dar ese color, ¿no? O sea, voy a reemplazar ese color por otro, por su clúster más cercano, ¿no? Entonces, esta imagen con 10 colores se vería así, ¿no? Con 8 se vería así. Este con 4 y este con 2 colores, ¿no? En este caso solamente tenemos, creo que un tono de verde y un tono de amarillo, ¿no? Entonces, esta es una aplicación interesante de cómo se utiliza el clustering o sea, para reducir el tamaño de las imágenes, ¿no? Y también para poder codificarlo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, cuando uno ya hace este procesamiento de imágenes, también, o sea, también suelen hacer eso, ¿no? Pueden tener las imágenes y pueden generar como que menos colores para poder entrenar mejor tu modelo, ¿no? Esta parte de acá, creo que no lo vimos. Aquí también hay en este caso, para el aprendizaje semi-supervisado, ¿no? O sea, cuando tenemos unos datos que están sin etiquetar, y luego acá, o sea, generamos como que grupos, ¿no? Y en base a esos grupos vamos a entrenar. Por ejemplo, acá no sé, el número uno con el número 3 suelen ser diferentes. Entonces, dice que yo quiero tomar, no sé, 10 10 clusters, probablemente todos los unos los agrupe, ¿no? En uno solo, ¿no? Porque son muy parecidos. Y también todos los tres, también todos los seis, ¿no? Y luego que ya tenemos cada grupo, si es que todos son correctamente son seis, entonces le damos una etiqueta de 6 y ya tenemos un modelo etiquetado, ¿no? Y o sea, ya podemos tomar esa dataset o sea, para futuros entrenamientos, hacer un aprendizaje supervisado y ya no uno supervisado, ¿no? O sea, generalmente el no supervisado suele ser como un punto de entrada, ¿no? Suelen llamarle métodos exploratorios porque es como que estamos explorando los datos, encontrando patrones, pero una vez que ya encontramos los patrones, lo que yo suelo hacer es etiquetarlos, ¿no? De una manera u otra etiquetarlos para que en las siguientes ya datos que nos lleguen, podamos tomar estos datos ya etiquetados que tenemos y usarlos para entrenar el modelo, ¿no? Y luego ya utilizamos para clasificar lo siguiente que venga, ¿no? Por eso que esto acá es aprendizaje semi-supervisado, ¿no? Que es un, un punto intermedio, ¿no? Entre el aprendizaje no supervisado y el supervisado, ¿no? Creo que esto acá ya sería todo, porque lo demás ya este es el leve que se vea en la siguiente sesión, ¿no? Eso sería todo, chicos. No sé si tienen por ahí alguna duda, alguna pregunta.
Me parece que no hay preguntas. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Tenía una duda con con las regiones que se hacen en los gráficos, ¿no? Ahí, me parece que a medida que cuando aumentamos los k-means, podría ser que tendríamos regiones mucho más estrechas. sí, eso también, claro. O sea, acá, por ejemplo, en este, o sea, te refieres acá, ¿no? Cuando elegimos más clústeres, o sea, tenemos como que regiones mucho más estrechas, ¿no? Mucho más chicas, ¿no? Porque tenemos en ese Claro, o caso, sea, y el sesgo de selección sería mucho más diferente. O sea, ahí habría un sobreajuste allí. claro, o sea, ahí habría como tal un sobreajuste, ¿no? En métodos no supervisados. O sea, por eso que este método suele ser más interesante, este método de acá, y, pero aún así compensar, ¿no? Porque a veces, o sea, en este caso hemos tenido suerte que este método nos, o sea, nos ayuda bastante, ¿no? Pero estamos como que aún así cegados porque solamente nos basamos en inercia nada más, y en cambio acá no, o sea, acá estamos comparando ya entre grupos, ¿no? Por eso que este método de acá suele ser más fino que el otro, solamente que suele requerir mucho más recursos computacionales, ¿no? Todo también depende del caso de negocio que tengamos, ¿no? O sea, es entre grupos y el otro es en general como tal. Claro, o sea, acá nada más tomamos o sea, la distancia de cada punto, en este caso a su clúster, ¿no? Pero en cambio acá vamos a tomar la distancia en este caso de cada punto o sea, primero a los puntos del mismo clúster y luego la distancia de ese punto a los otros clústeres. Y sobre eso vamos a dar un ratio, ¿no? En este caso es el coeficiente de silueta, ¿no? Y sobre ello vamos a tomar un promedio y con eso sale el score de silueta. Pero en cambio acá nomás estamos hablando de los puntos del mismo clúster, ¿no? Porque o sea, acá calculamos la inercia, pero con los puntos del mismo clúster. O sea, porque acá por ejemplo vemos que el Y es la inercia, en cambio acá el eje Y es el score de silueta. O sea, es como que o sea, comparamos diferentes cosas, ¿no? En cambio, o sea, solamente la inercia nada más es la distancia de cada punto a cada clúster. No creo que lo definí por acá la inercia también. Si lo podemos hacer ahorita. Por acá está, ¿no? Que es la suma de cuadrados de cada instancia a su centroide. O sea, acá es todo con respecto a su mismo centroide nada más. Entonces, obviamente, o sea, al haber mucho más clústeres, o sea, la distancia a su centroide va a ser más chiquita, ¿no? Porque ya o sea, tenemos regiones más estrechas, ¿no? Pero en cambio acá en el método de silueta tenemos también, o sea, también tomamos en cuenta la distancia de esa instancia a las distancias de los otros, del clúster más cercano en este caso, ¿no? Y por eso lo comparamos con el coeficiente de silueta, ¿no? No sé si me quedó claro, Edison. Sí, claro. Dentro digamos que del pipeline de hacer el modelo, sería pertinente hacer una escala de los datos, o sea, tratar de Sí, estandarizarla, claro. claro, o sea, eso sí, porque claro, al ser una distancia al centroide, o sea, pueden haber variables que son, o sea, que crecen mucho más rápido que otras, o que se manejan en valores mucho más grandes que otros, o sea, y eso pues, o sea, eso sería el modelo como tal. Entonces, lo que debemos hacer es estandarizar los datos para que la escala de esa variable no influencie, ¿no? En la distancia al centroide, ¿no? Claro, sí, sí, tienes razón. Claro, en gran parte sería mucho más eficiente implementar este modelo para, o sea, cantidades de datos mucho más pequeñas, con menos dimensiones, y digamos que es mucho más eficiente, o sea, a nivel computacional, establecerlo para cantidades mucho más pequeñas. Así para definir, claro, o sea, un mínimo de clústeres como los máximos posibles, ¿no? ¿Te refieres al número de clúster o te refieres a la cantidad de datos o sea, que se pueden tener con el K-means? No, o sea, a nivel de dimensiones que tendríamos para establecer cierto tipo de modelos como tal. Claro. Aunque sí también ahora hay métodos, este,
Por ejemplo, acá hablamos del método del mini batch, que acá lo mostré, acá de mini lotes. No sé si hay un mini lotes también, pero para dimensiones, porque, o sea, sí me acuerdo que había un mini lotes para dimensiones, o sea, por ejemplo, cuando calculamos los hiperparámetros, hay un montón de métodos, ¿no? O sea, tanto mini lotes para los datos, y también hay, o sea, como que, no sé, como que mini lotes también, pero para las dimensiones. Entonces, probablemente, no sé, tal vez haya un paper que hable sobre mini lotes, pero con dimensiones aplicado al CAMIS. O sea, eso sí, o sea, exactamente no lo sé, pero hasta podría haber, ¿ah? Porque, o sea, generalmente, bueno, o sea, CAMIS como tal, cosa como mencioné, entrena con todos los datos, ¿no? Pero eso de ahí, al haber tantos datos, suele no ser tan recomendable, ¿no? Porque, o sea, tenemos un montón de datos y tener todos los datos en memoria es demasiado, ¿no? Por eso que siempre se suele recurrir a estos temas de los minilotes. O sea, de una u otra manera entrenar con una parte de los datos, poco a poco hasta ir llegando a la totalidad, ¿no? Y bueno, en este caso es o sea, con las instancias, ¿no? Pero también podría haber, no sé exactamente si es que hay, pero con respecto a las dimensiones, ¿no? Para los camics. O sea, eso podría hacerle frente al tema de las dimensiones, porque al haber tantas dimensiones, este método también suele ser ineficiente, ¿no? Porque hay muchas dimensiones. Ok, y cuanto a código, ¿lo has hecho solo en librerías de scikit-learn? ¿O Sí, o sea, has probado bueno, con sí, PyCaret? no, o sea, Sí, acá yo lo probé nada más con este Scikit-Learn, ¿no? sí, porque hace que como PyCaret te lanza hasta el pipeline ya te haces de datos de todo tu modelo. Si es que, digamos que si es que el modelo mucho más eficiente sea el K-means. Ah, ya, ya, interesante, ¿eh? Sí. Eso Y, sí si, no y, lo si- conocía. y que si los pasas también a Azure Machine Learning, también mejor todavía, creo. Ah, o sea, que lo corras en la nube. Claro, o sea, pones tus Claro, datos y te los pides. Te lanzas una tabla del modelo y con las métricas indicadas en una tabla. claro, 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 pero aún así también hay que ver el tema también de los recursos de utilizar, porque igual en la nube uno también, o sea, si consume, o sea, si procesa más información, consume mucho más recursos, también suele pagar más, ¿no? Porque o sea, en la nube, pero aún así tengo que pagar también por lo que Claro, estoy sí, sí, utilizando, ¿no? sí. Sí. Bueno, yo lo he usado y solo he pagado 20, o sea, 23 centavos por hora. Y lo he usado solo media hora y no lo cobro. Y 33 centavos creo que es en soles, creo que son un sol, los 50, y yo solo uso por eso. Y creo que te da hasta 3 meses de crédito. Ah, interesante, ¿eh? Eso sí no lo conocía. Qué buen aporte hizo. Si tienes por ahí un recurso de PyCard, lo puedes compartir en el grupo también para chequearlo, ¿no? Y ahí también aprender algunas cosas más, ¿no? Ah, bueno, también lo aprendí recientemente. Estuve en una conferencia en mi facultad, alguien vino, me interesó y estaba buscando y también digamos que te resuelve. Lo puedes buscar también en la propia librería de PyCaret y ahí me indica también si hay modelos de regresión o modelos de clasificación y o sea, tú pones los datos que tienes y digamos que te lanza una lista de modelos que serían mucho más eficientes para la data que tienes y te hace todo el pipeline que deberías seguir. Luego, conjuntamente eso, puedes ajustar, digamos, conjuntamente a la métrica que quieres, puede ser la medida de precisión y te ajusta, ¿no? Y ahí también puedes hacer, digamos, que el pipeline para tener el tuning mode. Y te sale un pipeline final y ya, con eso lo cargas y ya tienes, digamos, que todas las sentencias que harías normalmente en scikit-learn, pero te lo hace automáticamente PyCard. Me parece que también he visto algo así en ese Calderon. Sí me acuerdo que un mentor en Data había dictado sobre ese tema. O sea, era como que, o sea, te arrojaba una lista de modelos y cada modelo con un score, ¿no? Con un score, en este caso ordenado, en este caso de mayor a menor, ¿no? Y como que más o Exacto, menos eso hace. sacabas candidatos de modelos a utilizar. Ajá, eso hace. Ah, ya, ya. Sí, o sea, algo sí también he visto que se puede hacer en ese Calderon. O sea, sí recuerdo o sea, te arrojaba una lista de modelos, ¿no? Bueno, en este caso todos los modelos que uno le definía, lo probaba y te daba como que un score, ¿no? ¿Qué poder, no?
Aunque también hay que tener cuidado con el tema de los recursos, ¿no? Porque al ver tanto, o sea, bueno, ahí no sé cómo funciona internamente, pero, o sea, estoy probando varios modelos con la data, ¿no? Ah, sí, 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 correspondientemente eso tienes mucha razón. A veces sí se Ah, demora demasiado, demoré al menos de 2 horas y no corría y todavía sigue en el proceso, imagínate. También lo sé en Colab, llegué a usar más de 140 gigas y bueno, me aburrí y lo dejé allí nomás, me quedé con los 5 primeros. Por eso lo mandé a nube también. claro, claro, claro. Qué interesante, ¿eh? Capaz en una sesión, lo compartimos también con los chicos, ¿no? Para que puedan comparar modelos también, ¿no? Sería Sí, interesante. claro. Ajá. Gracias, Edison. Ya, chicos, creo que no hay más preguntas, sino ya para cortar ahí la sesión. Ya, solamente para mencionarles que la siguiente semana tenemos estos temas, ya, o sea, estamos casi por acabar ya este grupo. La siguiente semana se va a definir el tema de, en este caso, de los límites de K-means y bueno, hay estos algoritmos también de clustering. Y la última va a ser el de los mixtures Gaussian, ¿no? Solamente nos quedan 2 sesiones más y con eso ya acabaríamos este grupo de estudio, ¿no? Ya el tema de redes neuronales creo que no lo vamos a ver porque, bueno, primero porque no hay tantas personas en el grupo de estudio y también creo que sería mejor, o sea, que sigan practicando todo lo que hemos visto hasta ahora, porque o sea, hemos visto un montón de temas y ya, o sea, el siguiente año, o sea, no sé, ahí, a fines de febrero, ¿no? Inicio de marzo, abrir ya redes neuronales, ¿no? O sea, hacer una convocatoria con todos los demás chicos que no están en el grupo para que también se puedan unir y vernos esos temas, ¿no? Porque el libro aborda un montón de temas de redes neuronales, o sea, es muy amplio, ¿no? En esa parte, y creo que sería bueno que haya más personas para que nos puedan también apoyar, ¿no? Y así poder acabar toda esa segunda parte, ¿no? Y ya nada, chicos, no bien agradecerles por su asistencia. Este diciendo hoy ha estado interesante, la gente también, todos los que vienen van a estar chéveres porque ya son los últimos temas y como que ya se ven cosas más avanzadas. Y nada, ¿no? Espero veros el siguiente sábado en la siguiente sesión.